Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de competencia interespecífica. Vamos a abordar el punto 8, que se refiere al cambio de aptitudes competitivas a través de gradientes ambientales. Bien, le pido a su compañero Lesvan, si puede compartirnos su presentación o lo que haya preparado. Sí, buenos días. Una compañera me va a ayudar a presentar igual como la vez anterior, maestra. Sí. No sé, mi compañera Bianca, si... Yo creo que los dos tenemos problemas de conexión, pero dejar si se puede presentar. A ver, ¿quién de sus compañeros? Profesora. Sí, Andrea. Problema. Sí. Verdad, Andrea, no le entendí nada, dígame. No se entiende, se corta. A ver, ¿quién de ustedes tiene buena conexión para que le ayude a su compañero Lesvan? Me dice que mi compañera Araceli creo que tiene buena conexión. Creo que ella me va a ayudar. Déjeme ponerme de acuerdo. Ajá, por favor. Sí, nada más voy a descargarlo. Sí, por favor. Bien. A ver, chicos, en este tema, pues vamos a ver que no únicamente, recuerden, la competencia interespecífica es en poblaciones de diferentes especies, ¿no? Entonces, no únicamente puede ser ahí la actitud competitiva, puede cambiar, recuerdan ahí los modelos que explicó su compañero, no únicamente por la especie que tiene más individuos, ¿no? Que sería la que acapararía más recursos, sino también influyen las variables ambientales para definir esta competencia por recursos, ¿no? Y también la aptitud de cada especie para competir por esos recursos. Sí, así como lo dice, los gradientes ambientales hacen que las actitudes competitivas de los organismos cambien. Estos gradientes ambientales pueden ser como la disponibilidad de humedad y de nutrientes. En la siguiente... ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Y aquí para demostrar estos cambios competitivos, los ecólogos Stewart Pickett y Frank Fakri Basas hicieron unas pruebas con algunas plantas anuales de verano, experimentando el gradiente ambiental de la humedad, poniéndolos en un principio. No sé si puedes, la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Gracias. Sí, aquí es el resultado del experimento de poner varias plantas con el gradiente ambiental que es la humedad, y estos se van a poner bajo dos condiciones. Una que es del monocultivo, o sea, que no va a tener competencia, y el otro bajo la condición de mezcla, que va a tener competencia interespecífica. Aquí, como podemos ver, o sea, al momento de estar bajo la condición de monocultivo, las plantas, su proporción de biomasa, o sea, de peso seco, se puede ver que es constante, o sea, no varía, no tiene mucha diferencia pues en las variaciones. Y como va aumentando como va aumentando así es, o sea, que se va de húmedo a seco,
la proporción de biomasa cambia, pero no es gran cambio. En cambio, cuando se está en la condición de mezcla, la proporción de biomasa sí es muy notable, como el de los amarantos, que al momento de tener una buena humedad, su biomasa es poca, pero al momento de estar en un ambiente seco, aumenta esa biomasa. Así es. Ese es Sí. un ejemplo, y también se hicieron otros, pero con un gradiente ambiental diferente, que es la disponibilidad de nutrientes. Esto lo hicieron en invernaderos, donde controlaban, donde se hizo lo mismo, que va a estar bajo condiciones de monocultivo y de mezcla, pero con nutrientes, con los tratamientos diferentes, que van de un 64avo a 16 veces la concentración recomendada de la solución de nutrientes en el invernadero. Y esto después de 14 semanas eh, se ve el cambio. Es muy parecido al primer experimento que se mostró. Bien, ahí al final dice, ¿cuáles fueron las aptitudes competitivas de estas especies? ¿Fueron los cardos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el competidor más superior o el más competitivo? Creo perdí conexión, maestra. ¿Me puede repetir lo que dijo? Okay, ¿cuáles fueron las aptitudes competitivas? ¿Me puede decir ahí de los cardos cuál fue el competidor superior, el intermedio? Sí, o sea, aquí en ese experimento sobresalieron 3 especies. El Cártamo sinatus, que es el competidor que con bajas concentraciones de nutrientes sobresalió, pero al momento de que llegue a la mitad de los nutrientes del experimento, el Cardus piconcephalus fue el que sobresalió. Y en concentraciones altas de nutrientes, el que más sobresalió fue el Psyllum marianum. Ajá. Esas 3 especies fueron los que sobresalieron en ese experimento, que tuvieron un cambio de Biomasa. Sí, biomasa. Entonces, aquí se demuestra que las actitudes competitivas cambian, o sea, al momento de la disposición de algún gradiente ambiental. Y aquí retomemos un poco, ¿no? Habla de primero la especie, el competidor superior, y son aquellos individuos que tengan bajas concentraciones de nutrientes. Todo se traduce en fotosíntesis, ¿no? Al final es biomasa. Entonces, a bajas concentraciones es el competidor más superior, ¿no? El intermedio, Cardus piconcephalus. Ahorita vamos a ver las imágenes para que los vean. Psyllum marianum con mayores concentraciones de nutrientes. Muy bien. A ver, el que sigue. Sí, adelante. ¿Sí me escucha, Elesa? Bueno, creo que... A ver, jóvenes, la pantalla está presentando... Me estaba comentando, perdón, profa, me estaba comentando el compañero que tiene problemas de internet y que está hablando, pero que al parecer no lo escuchamos. No se escucha. De hecho, tiene desactivado su micrófono. A ver, el ejemplo que está presentando es el de las ardillas listadas. También es una
interacción de competencia y tolerancia, en ese caso, pues al estrés, ¿no? En el contacto de una población con otro. Y bueno, este ejemplo pues determina la competencia y tolerancia al estrés físico en la determinación de la distribución de especies a lo largo de un gradiente ambiental. En este caso, se afectan la tolerancia fisiológica, el comportamiento agresivo de una población a otra y la restricción a hábitats en los cuales un organismo tiene ventaja competitiva. En este caso, el gradiente, pues lo vemos, es un gradiente altitudinal, pero también conlleva pues el cambio de vegetación, ¿no? Habla este estudio de la ladera del este de la Sierra Nevada en Estados Unidos, que viven 4 especies de ardillas listadas. La ardilla listada alpina, la que se encuentra... A ver, voy a compartir, jóvenes, le pido a Araceli, voy a compartir la pantalla. Sí, por favor. Ya está listo, gracias. Miren, a ver, vamos a ver un poquito aquí los cardos que especificó su compañero y de hecho los hemos visto en nuestras comunidades, sobre todo de bosque templado. Encontramos muchas de estas especies muy bonitas, ¿no? Que no se le ha dado atención como ornamentales, tan hermosas. Bueno, vamos al siguiente. Faltó vi que no lo mencionó en su presentación. Entonces las ardillas son estas, la ardilla listada alpina, que la tenemos aquí en la parte izquierda inferior. Después tenemos la ardilla de San Bernardino, Eutamias speciosus, que es esta, y aquí la tenemos. También la ardilla del pino, que es esta, es Eutamias amoenus, es esta pequeña. Y la más pequeña de todas, que es Eutamias minimus. Entonces, esta se puede decir abajo en el valle, ¿no? Dice, 3 de las 4 tienen necesidades alimenticias muy parecidas, aquí menciona muy solapadas, ¿no? Por lo tanto, cada especie ocupa una zona en este gradiente altitudinal diferente. La línea de contacto entre estas especies se determina por la agresión, ¿no? Por la territorialidad, la conducta agresiva por parte de la ardilla listada del Pinus melis, es esta. Es dominante y determina el rango superior de la ardilla listada pequeña, es decir, ella defiende su territorio y no deja que invada la pequeña, ¿no? La ardilla pequeña, la listada pequeña, la minimus, puede ocupar un rango altitudinal de hábitat desde el desierto hasta la zona alpina, ¿no? Entonces dice, pero está restringida en la Sierra Nevada a los hábitats de artemisas, a los hábitats donde está desértico. Fisiológicamente, pues es la más capaz de controlar el estrés al calor que las otras, lo que le permite estar en hábitats muy calientes y muy secos. La ardilla listada del Pinus melis, esta, dice, es alejada de su hábitat, por lo que la ardilla listada pequeña se traslada a los bosques de pinos abiertos, es decir, esta puede ingresar acá. Y si la ardilla listada pequeña es alejada del hábitat de artemisas, la ardilla listada del Pinus melis no invade su hábitat, es decir, esta ardilla no baja al valle, a donde están las condiciones más desérticas, pero la pequeña sí puede subir. Ahora, la conducta agresiva de la ardilla listada de San Bernardino, la segunda, a su vez determina el límite superior de la ardilla listada del pino. Es decir, su hábitat es aquí, entonces no deja que suba más de ese rango. La ardilla listada de San Bernardino es restringida al hábitat del bosque sombreado porque es vulnerable al estrés del calor, ¿no? Entonces, esta no puede bajar en hábitats con sequía. La más agresiva de las 4 ardillas es la ardilla de San Bernardino, y esta puede limitar el rango de descenso de la alpina. Es decir, esta no puede bajar al bosque de Pinus melis, ¿no? Entonces queda nada más confinada a este hábitat.
Y bueno, por último, dice el rango de cada ardilla listada es determinada por la exclusión agresiva y por su aptitud para sobrevivir, reproducirse en un hábitat hostil a las otras especies. Es decir, aquí posiblemente hay solapamiento de nicho entre esta, pero quienes ponen los límites son esta, ¿no? Esta pone límites para que no baje esta pone límites para que no baje la alpina. Pero si no existieran estas tres, la que podría sobrevivir es la pequeña, ¿no? Porque es la que soporta condiciones extremas, ¿no? De calor y sequía. El otro ejemplo es este. Es el cambio en la aptitud competitiva, pero también aquí es en cuanto a plantas en regiones costeras, ¿no? En lo que llamamos las marismas. La diferencia de las marismas en las áreas continentales, tropicales, que tenemos árboles, pues aquí son juncos, pastos. Y aquí habla de las regiones costeras de Nueva Inglaterra. La competencia interespecífica por nutrientes es un factor que determina la zonación. Zonación, vamos a decirlo como que es la distribución. Profesora, ¿Sí? creo que esa parte me toca a mí. Sí, a ver, bueno, pues entonces 8. ¿Quién no está dentro del 8? Lisette. Perdón. ¿Sí es Lisette? ¿Lisette? ¿O quién fue? Sí, profesora, a mí me tocó el tema de competencia interespecífica influye en el nicho de una especie. No sé si es lo que ya está comentando. Todavía no, esa parte. Ok, es que no se actualiza bien mi pantalla, entonces, por Bueno, eso. Perdón, profesora. sí, vamos aquí. Bueno, les comentaba que zonación es como la distribución en forma horizontal, cómo se encuentran estas especies en un plano horizontal, no vertical como los estratos, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar zonación, a la distribución espacial en forma horizontal de las especies, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ilustra la competencia interespecífica por nutrientes en esto que se llama zonación de una vegetación de marismas. Bien, aquí los estudios analizan por la influencia de la competencia interespecífica a varias especies a través de ese gradiente ambiental, pero ahora es en forma horizontal, ¿no? En este caso, por los nutrientes en aguas, en ecosistemas acuáticos. Y también aquí se van a revelar múltiples factores que interactúan para influir en la respuesta a los organismos a través de este paisaje. Bien, el ejemplo es en las regiones costeras de Nueva Inglaterra, que se ha demostrado que la competencia entre diferentes especies por nutrientes es muy importante para determinar estos patrones o el acomodo de las especies, llamado zonación. Se mostró que las aptitudes competitivas relativas de las especies por los nutrientes pues están influidos a su vez por la capacidad de estos vegetales de tolerar un gradiente creciente de tensión física. Primero va a estar relacionado con la zona fangosa o el anegamiento, la salinidad y la disponibilidad de oxígeno y los sedimentos, ¿no? En los límites superiores, dice, hacia la línea de costa, es decir, acá, aquí, diríamos que aquí sería la línea de costa, que está combinando con el ecosistema terrestre. Bien, aquí se establecen las especies mediante competencia interespecífica por nutrientes. Dice, mientras que los límites más bajos de esta línea de costa, pues las especies, sobre todo aquí, en esta parte, van a estar determinadas por nutrientes, pero también por la capacidad de estas especies para tolerar esa tensión física, que es la salinidad, la falta de oxígeno o el anegamiento. Bien. Pues no tiene. Pensé que tenía más, pero
no lo menciona, no menciona más, a ver, pues, nada más, no menciona otra cosa. Bueno, nada más retomar entonces este concepto de zonación, es la distribución espacial en forma horizontal de las especies, ¿no? Especies de vegetales perennes dominantes en una comunidad de marismas, transición de agua dulce y salada. Los bordes superiores de la distribución son una función de competencia, aquí por nutrientes, mientras que los límites inferiores, aquí sería, está más anegado, están en función de la aptitud de estas especies para tolerar el estrés asociado a la salinidad, alineamiento, las bajas concentraciones de oxígeno. Bueno, aquí sería por estrés físico y acá por competencia interespecífica, ¿no? Y las especies, aquí están, Spartina antemiflora, son como pastos, Spartina patens, Juncus gerardi y la Iva frutensis, que es una herbácea, ¿no? No hay más. Ardillas, miren, muy bonitas las ardillas. A ver, sigue su compañera, por favor. Adelante. ¿Me podría indicar si ya ve la pantalla, profesora? No se ve, bueno, a mí todavía no. Creo que se va a tardar un poquito. Ay. Sí, esperemos, a ver. Bueno, en este inter, por favor, el grupo quinto 1 prepare para la siguiente clase el tema de parasitismo y mutualismo. No, nos falta depredación, chicos. ¿Cómo está esto? No, quinto 1 le toca depredación, por favor. Entonces, próxima clase. Y el viernes tenemos examen de estos 3 temas. Bien, ya se ve. Está bien, profesora. Bueno, en esta parte que es, se titula, bueno, la competencia interespecífica influye en el nicho de una especie. Bueno, aquí nos platica que cuando un organismo se encuentra fuera de una posible intervención de otras especies y pueda usar los recursos que tiene a su alrededor, se le denomina nicho fundamental. Y su nicho efectivo es resultado de la interacción que tiene con otros. Podríamos decir que es su posición frente a la otra especie. Aquí se puede ver una gráfica, cómo aquí se denomina una especie A y una especie B, compiten por los recursos y hacen que el nicho efectivo se centre y forme digamos, una campana, un tipo campana, y así como hay una lucha entre ambos de igual medida. Y en esta gráfica podemos observar que una especie A, que se le denomina, en este caso, la especie dominante, desplaza a una especie B, que es la línea roja, y se ve cómo es que esta especie dominante desplaza a la otra porque pues tiene más mecanismos para dominar en una área. Bueno, para poder comprenderlo mejor, se ejemplifica en el texto 2 especies de espadañas, que es la Tifa latifolia y la Tifa angustifolia. Bueno, la primera, esta pues se encuentra en zonas de aguas más someras, y la angustifolia puede encontrarse en aguas más profundas, pero también se puede encontrar en aguas someras. Se sabe que estas especies pueden habitar en aguas someras
pero pues solo la Tifa angustifolia puede crecer en aguas de hasta 80 centímetros de profundidad. Bueno, cuando estas dos especies empiezan a interactuar, Tifa latifolia llega a dominar a las tifas angustifolias en aguas poco profundas, ya que estos tienen más acceso a la luz, espacio y nutrientes, y de esta manera impiden el acceso a las espadañas de hoja estrecha. Las espadañas de hojas estrechas son las angustofolias, solo que también se conocen con ese nombre. Aunque pueden estos coexistir pueden coexistir a profundidades intermedias. Aquí se puede apreciar una gráfica. Bueno, la línea verde es la Tifa latifolia y la de color verde limón es la angustifolia. Estas gráficas fueron tomadas de espacios en los que solo vivía la latifolia y la angustifolia. Y aquí se puede ver cómo estas pueden vivir, digamos, pueden vivir desde profundidad. Por ejemplo, la Tifa angustifolia puede alcanzar a estar hasta menos 20, hasta menos 20 centímetros de profundidad, y puede llegar hasta más de 100, pues digamos que ya llegar hasta la costa. Y en caso de la latifolia se ve como sí llega a la profundidad, pero pues no llega tanto a las costas. Y pues ya cuando estas interactúan, se ve como la otra restringe su nicho. Se ve como la Tifa angustifolia como que se contrae y ya no accede a espacios más profundos. Y la latifolia es la que domina en este caso a los menos 20 centímetros de profundidad. Y bueno, cuando los organismos llegan a usar los recursos de un mismo lugar de manera simultánea, se le denomina solapamiento de nicho. Cuando hay una sobreposición de nichos, nos indica que hay esto nos indica que hay una abundancia de recursos para ambas especies. Pueden haber más de dos. Y por ende, pues hay poca competencia. Otro ejemplo es el de la estipa neomexicana, que es esta plantita que se ve por acá, que habita en las zonas semiáridas del sudeste de Arizona. Suele habitar en las cimas de las colinas secas. Esto porque, pues, entre más abajo esté, hay más cubierta vegetal, y con esta planta se experimentó con eliminar las plantas cercanas a esta. Bueno, se experimentó eso y ya se vio que cuando se eliminaron estas plantas con las que competía, se demostró que tuvo un mayor tasa de crecimiento y una mayor producción de flores. Incluso hubo hasta mayor supervivencia en la parte media y baja, que fue donde se cortaron que fue donde se cortó la competencia que tenía esta planta. Cuando una especie competidora es eliminada y el otro expande su nicho, se le conoce como liberación competitiva. Bueno, esto sucede cuando una nueva especie es introducida y por tanto no tiene competidores, y cuando pues su especie competidora es eliminada. De esta manera empieza a ocupar espacio que antes no podía ocupar, porque pues estaba ocupado por la otra. Eso pasó con las espadañas. La ausencia de la latifolia llevó a la angustifolia a expandirse. Un ejemplo de la liberación competitiva es el ejemplo de las ballenas barbadas.
que es esta imagen, bueno, este animalito que se ve por acá. Bueno, estos animales llegan a alimentarse en el Ártico durante el verano y se estima que su población ascendía a 1 millón, que son animales que se alimentaban del krill del Antártico, que son pequeños camarones que estas ballenas llegaban a consumir hasta un 4% de su peso corporal. Cada una llega a pesar aproximadamente 180 toneladas, entonces de esas 180 llega a consumir hasta 4% de krill, pero pues la caza de estas ballenas redujo la población a hasta 340,000 ballenas barbadas y por lo tanto hubo más disponibilidad de alimento para otros depredadores como lo es los pingüinos y las focas, como son los pingüinos y las focas, que fueron las que se beneficiaron más con la caza de las ballenas barbadas, y pues a esta interacción entre estos animales se le conoce como liberación competitiva. Creo que sería todo. Y al final ya no se vio su presentación, bueno, por el ancho de banda. Muy bien, gracias, Yadira. Miren, aquí vamos a retomar varios conceptos que mencionó su compañera. Liberación competitiva, que es el nicho fundamental, y el nicho efectivo realizado. Hay otro concepto, solapamiento de nicho. A ver, vamos a retomarlo rápidamente, ya lo explicó su compañera. Por ahí, a ver, vamos a ver aquí un poquito las imágenes. Hablamos de dicho fundamental cuando son todo ese rango de condiciones ambientales, de recursos bajo los cuales un organismo puede sobrevivir y reproducirse, ¿no? Libre de competencia de otras especies. El ejemplo, para entenderlo un poquito, aquí tenemos una zona intermareal donde tenemos varios ejemplos de percebes, ¿no? Aquí tenemos el percebe rojo, bueno, y el negro. El nicho, por decir, el nicho fundamental, si no existiera esta población, pues todo este rango de condiciones sería, o distribución también sería para esta especie, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es el nicho? El nicho es todas las condiciones ambientales, pero también la función que desempeña la especie, con quién se relaciona, quién beneficia, etcétera. Entonces, incluye también el nicho variables ambientales, ¿no? Este sería el rango de condiciones, a lo mejor se distribuye, se me ocurre, de 10 centímetros a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero el nicho efectivo es realmente el que ocupa como producto de esa competencia interespecífica con otras especies. Ahora, habló su compañera también del solapamiento de nicho, es decir, si lo vemos en el ejemplo, aquí tenemos varias especies en un nicho, ¿no? Ejemplo, aquí eficacia biológica, vamos a ver número de biomasa, a lo mejor, como ya lo explicó su compañero en el anterior, a lo mejor el número de individuos, aquí tenemos una condición, un recurso, posiblemente el tamaño del alimento, ¿no? O la cantidad de alimento para la especie 1 y la especie 2. Aquí, cuando ocurre esto, recuerden estos diagramas de Venn, creo lo vimos en secundaria. Aquí hay una zona de intersección, aquí hay un solapamiento de nicho, es decir, parte de ese recurso lo comparte la especie 1 y la especie 2, ¿no? Aquí también la especie 1 posiblemente ocupe de aquí a aquí, o a lo mejor un rango altitudinal, pero aquí hay un pequeño solapamiento,
como el ejemplo que explicó ahorita su compañera de las espadañas, ¿no? De la angustifolia y latifolia, ¿no? De menos 20 a 80 centímetros de profundidad para la tifa angustifolia y la latifolia de los 20 centímetros a más profundidad. Entonces también aquí hay un solapamiento de nicho. Aquí podríamos ver que casi es el mismo, estamos hablando número de individuos o biomasa, pues es la misma. Aquí es otro solapamiento, pero también aquí vemos, por decir la especie 1, incluso aquí es más pequeña y aquí su rango de distribución es más pequeño y la especie 2 su rango de distribución es más grande. En este caso aquí no hay solapamiento, la especie 1, aquí hay como liberación competitiva, no hay competencia entre esta especie, ¿no? Esta especie únicamente de este rango es el factor ambiental o el recurso que esté consumiendo y la especie 2 es otro factor. Y lo mismo aquí, pues aquí no hay competencia tampoco, son diferentes los recursos, el factor que se esté evaluando, ¿no? Entonces en el B, incluso en el B, en el B hay solapamiento de nicho. Nichos colindantes sería aquí y nichos disjuntos, pues aquí no hay tanta competencia, ¿no? El ejemplo también no viene en su libro, puede ser aquí el ejemplo de esta especie. Su hábitat es el árbol, pero el nicho que ocupa cada especie pues es diferente, ¿no? Por decir, esta especie se alimenta de la parte superior del árbol, esta es de la parte intermedia, esta de la superior, pero nada más las orillas, y parte media, y aquí también, excepto la parte superior y la parte de abajo, y este espacio, la parte de abajo. Entonces aquí, de hecho, el único que habría solapamiento de nicho podría ser este y esta especie, ¿no? Estas tres, un poquito y es un poco, este casi no. Y hablamos de, por ahí abarca un término que dice multidimensional, es decir, de un nicho, son muchas variables, incluye en el ejemplo aquí temperatura, humedad, pero a lo mejor puede ser altitud, tamaño del alimento, tipo de alimento, la función que desempeña la especie, que a lo mejor es una especie clave, posiblemente un polinizador. Entonces todas esas variables, por eso se llama multidimensional, abarca el nicho, ¿no? El ejemplo aquí dice nicho bidimensional de dos especies, la especie 1, aquí requiere tanto de humedad, de aquí a acá, tanto de temperatura y el solapamiento se da aquí, ¿no? Esta especie pues requiere de humedad de esta parte y de temperatura acá. Luego en el inciso B dice es el nicho alimenticio realizado de un ave en California, representado por la captura de insectos, presa en tamaños diferentes capturados a diferentes alturas arriba del suelo, a 5 metros, a 4, a 3, a 2, a 1 y a medio metro, ¿no? Este sería, si esta especie no tuviera competencia, pues sería aquí, ¿no? Desde las presas a una longitud de medio metro hasta 5 metros sería todo un nicho, pero si hay competencia, a lo mejor la restringe nada más a esto. Y es lo que le llamamos el nicho realizado, ¿no? Bueno, estas son las líneas de frecuencia de alimentación. Déjanos recordar esto, el fundamental es el rango de variables que definen al nicho, ambientales, pero también biológicas, ¿no? Sobre todo la función que desempeña la especie, pero también con quién interacciona. Y el nicho efectivo realmente es donde está la especie, donde está bajo competencia interespecífica. Esto ya lo mencionó su compañera, son aquí hay un solapamiento de nicho y por eso se da esta coexistencia. Tifa latifolia puede estar desde menos 20, o sea, ya anegada acá, hasta los 80 centímetros. Hagan de cuenta, hasta aquí podría
distribuirse. Y la otra dice a los de los 20 a los 100, más de 100. Bueno, por eso se da esa coexistencia por la solapamiento de nicho. Las otra especie que hablaba es tipa mexicana, pues neomexicana es esta, un pasto. También ahí como se da la competencia, ahí es un gradiente de altitud y de humedad, arriba de la cresta, de la colima, en medio y abajo, ¿no? Bueno. Punto 10. Coexistencia. Bien. Jorge Luis se encuentra. Durán López. Sí, Marta. Sí. Adelante, le cedo la pantalla. Listo. No preparé el tema. No lo preparó. Muy bien. No. Chicos, ya que decirles. No soy la nana Fanny. Bien. El punto 10, ahora la coexistencia, recuerdan ahí en los posibles 4 resultados que puede haber en la competencia interespecífica, y una de estas es la coexistencia, donde cada población pues va a inhibir el crecimiento de la misma, ¿no? El crecimiento en cuanto al número de individuos. Bueno, aquí la coexistencia de competidores está asociada, serían las condiciones, bueno, a cierto grado de diferenciación de los nichos, como vimos ahí, ¿no? Pueden, en caso de los pájaros, ¿no? Una especie, pues nada más se alimenta en la parte superior de la copa y en las orillas, otra en medio y otra en la parte baja, ¿no? Entonces hay diferenciación en cuanto a este nicho. También pueden coexistir cuando hay diferencia entre el rango de recursos utilizados o tolerancia ambiental. El ejemplo de las tifas, ¿no? Y especies similares que comparten el mismo hábitat coexisten debido a la repartición de estos recursos, usan diferentes, estas serían por qué coexisten, ¿no? Primero, aquí porque usan diferentes tipos y tamaños de alimentos, estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas, a lo mejor el rango de humedad es diferente, el rango de como los cardos, ¿no? Ahí en cuanto a nutrientes, la especie más competitiva, la que requiere, la que crece en un ambiente pobre en recursos, ¿no? En el caso de las ardillas, pues ahí la más pequeña, ¿no? Es muy diferente, tolera la sequía. Y bueno, dice, se alimenta también en diferentes momentos o se aprovisionan en diferentes áreas, es decir, obtienen alimentos, estamos hablando de animales. Entonces, dice, ¿cómo es posible que una variedad de competidores potenciales pueden coexistir en la misma comunidad? Por esto, ¿no? Usan diferentes tipos y tamaño de alimento, se alimentan en diferentes momentos o se aprovisionan en diferentes áreas. Ahora, ¿qué diferencias debe haber entre los usos de los recursos de dos especies para que no se produzca la exclusión competitiva? Lo mismo. Primero, posiblemente los vegetales necesitan diferentes proporciones de nutrientes. Si estamos hablando de la luz, también toleren diferentes intensidades de luz, de sombra, y cada especie va a explotar una parte de esos recursos no disponibles para otros. Y bueno, cada especie pues tendrá diferentes requerimientos, ¿no? Aquí se habla también de como la mencionó su compañera Yadira, la liberación competitiva, quitar los individuos para que no le haga competencia a la especie y obtiene más recursos, ¿no? Pero hay otro término que se llama el principio de exclusión competitiva, por ahí lo vimos, cuando una especie lleva a
puede ser a la extinción o a la dominancia a otra, ¿no? Entonces, este principio sugiere que si dos especies tienen idénticas necesidades de recursos, entonces una especie forzosamente va a desplazar a la otra. Ahora, la coexistencia de competidores está asociada a cierto grado de diferenciación de nichos. Ya vimos ahí, cada especie puede tener un rango de requerimientos de nutrientes, de humedad, y si hablamos de animales, a lo mejor el área de aprovisionamiento, el tamaño de la presa, la frecuencia de alimentación. Bien, entonces tiene que ver con esto, con las diferencias en el rango de los recursos utilizados y la tolerancia ambiental. Ya mencioné, los animales utilizan tipos y tamaños diferentes de alimento, se alimentan en diferentes momentos, obtienen el alimento en diferentes áreas, ¿no? Si estamos hablando de las plantas, pues la luz, los nutrientes, la humedad, etc. Aquí hay un ejemplo de un estudio donde dice que se puede coexistir, ¿no? 3 especies de plantas anuales que crecen juntas en el suelo de una pradera abandonada antes de arar, ¿no? Cada planta va a explotar una parte diferente del recurso del suelo, en donde la respuesta de estas 3 especies de plantas responden a la variación en cuanto a la humedad o disponibilidad de agua. La primera es Setaria faveri, llamado cola de zorrillo, cola de zorra amarilla. Tiene un sistema radicular, esta sería Setaria faveri. Tiene un sistema radicular superficial, muy fibroso, aprovecha una parte variable de la humedad disponible del suelo, y esta se recupera rápidamente de la sequía, absorbe rápidamente el agua después de un evento de lluvia y lleva a cabo una fotosíntesis muy rápida cuando está parcialmente marchita, ¿no? La siguiente especie es Abutilon theophrasti, Theophrasti. Tiene una raíz central escasamente ramificada que se extiende a una profundidad intermedia donde la humedad es adecuada durante la primavera, parte de la estación de crecimiento, pero está menos disponible más tarde en la humedad, ¿no? La planta puede llevar a cabo esta fotosíntesis con baja disponibilidad de agua. Y la otra especie es Philophagum pennsylvanicum, que es esta, corresponde a esta. Posee una raíz principal moderadamente ramificada en la capa superior del suelo y se desarrolla generalmente a mayor profundidad que las raíces de las otras 2 especies, ¿no? Y bueno, esta especie va a tener un continuo abastecimiento de humedad. Entonces aquí vemos, jóvenes, un ejemplo de coexistencia donde el nicho, no hay solapamiento de nichos porque pues cada una de ellas explota una parte de la humedad del suelo, ¿no? Esta superficial, esta en forma intermedia y esta en forma más profunda, ¿no? A ver, ¿qué más habla? Después habla de también de la coexistencia en especies de animalillos, ¿no? A ver, retomemos entonces, el nicho de la especie va a incluir muchos tipos de recursos: el alimento, el lugar para alimentarse, el refugio, el espacio, factores ambientales como la temperatura, la humedad, la salinidad. También va a incluir esto de la función de la especie, las interacciones de la especie, y todos estos factores van a influir directamente en el rendimiento fisiológico y la aptitud física de los individuos, ¿no? Aquí habla de Hutchinson, es un ecólogo, propuso este concepto de nicho, que es una respuesta multidimensional llamado hipervolumen. ¿Por qué? Porque son muchas variables que si nosotros trataríamos de... Bueno, lo único que podemos ya de forma matemática, podemos quizá representar un diagrama con 3 dimensiones. De más de 4 no es posible en un solo diagrama, ¿no?
A eso se le llamaría, aquí lo vemos en forma tridimensional. Si metemos otra variable, pues, ¿cómo lo representaríamos, no? A ver, ejemplo, la temperatura, tenemos aquí a lo mejor número de individuos, el rango de temperatura con una sola variable, es una dimensión. Para esta especie, un requerimiento de temperatura y un requerimiento de humedad. Va. Y después, en 3 dimensiones, temperatura, humedad y tamaño de alimento, ¿no? Y bueno, se van agregando estas variables. Al agregarle una tercera dimensión, el tamaño del alimento, que incluye los 3, se produce un espacio de nicho tridimensional. Y la cuarta crearía un hipervolumen que posiblemente no sería como fácil de graficarlo. A esto se refiere, ¿no? Bien, entonces eso es lo que incluye el nicho, muchas variables que he llamado este espacio, esta respuesta multidimensional llamado hipervolumen, muchas variables. Cada eje pues va a estar representado por una variable y se va a relacionar con la necesidad de un recurso específico, un factor ambiental, y que es necesario para la sobrevivencia, el crecimiento y la reproducción de las especies, ¿no? También aquí el aparente, viene el ejemplo, el aparente reparto de recursos también es común entre especies relacionadas que comparten un mismo hábitat, pero ya vimos el nicho cambia, ¿no? Y recurren a este ejemplo, ¿no? Habla de Tamar Dayan, examinó el posible reparto de recursos en un grupo de especies consistentes de gatos salvajes que habitan en el Medio Oriente. Este investigador y colaboradores examinaron las diferencias entre las especies. Bueno, aquí examinaron el tamaño de los caninos, los colmillos, ¿no? Que son cruciales en la forma en la cual los gatos capturan y matan a las presas. Los gatos utilizan los caninos para matar a su presa, de manera que existe una relación general en el tamaño del canino y el tamaño de la presa, ¿no? Entonces ahí no hay como tal solapamiento de nicho. Encontró evidencias sistemáticas en el tamaño de los dientes, tanto en los machos como en las hembras de cada especie, es decir, hay dimorfismo sexual, y entre especies de gatos coexistentes. Bajo el supuesto de la competencia intra e interespecífica por el alimento, había dado como resultado la selección natural que favoreció a estas especies y favoreció a estas diferencias observadas, reduciendo por lo tanto el solapamiento de los tipos y tamaños de presas. Bien, vamos a ver. Comprender la relación entre patrones de uso de recursos y la coexistencia de especies es más complicado porque el nicho de las especies comprende una amplia variedad de recursos y otros factores ambientales. Vamos a ver aquí el ejemplo, habla de estos 3 felinos que todavía se encuentran en estado salvaje en Medio Oriente. A ver, primero Felis silvestris, que es este. La hembra, el macho, Felis chaus, miren qué bonito gato, hermoso, y Felis caracal, son todavía, increíble que existan todavía. Es el tamaño o el diámetro de los dientes caninos de las especies de gatos que cohabitan en Israel. Observes el patrón regular de la diferencia del tamaño entre estas diferentes especies. El tamaño del colmillo pues se relaciona con el tamaño de la presa, ¿no? Y lo vemos aquí, por decir, en la hembra. Para esta especie silvestris es esta. Los colmillos son más pequeños, para el macho un poco más grande. Para la especie de Felis chaus, la hembra más pequeño. Aquí pues de 5, miren, colmillazos, perdón, de 4.5 a 5 milímetros, 5 milímetros, muy chiquitos, medio centímetro sería, estamos hablando de milímetros. Aquí pues no alcanza ni 1 centímetro. Bueno, pensé que eran centímetros, digo, ay, colmillazos. Perdón. Hembra de esta segunda especie pues es un poquito más pequeño, de unos
5 punto y tantos a 6.5, el macho un poco más grandes y los más grandes son chaus. Bueno, aquí no menciona la hembra, es chaus. Ay, aquí cambió, perdón. Este es hembra, este es macho, luego chaus, la hembra, y chaus el macho, sería aquí, estará mal. Caracal sería este. Y bueno, los más grandes, el caracal, está aquí, son más grandes. Entonces aquí pues trata de ilustrar, no hay tanta solapamiento de nichos por el tamaño de los colmillos y cada tamaño está adaptado al tamaño de la presa. Volviendo un poquito aquí, jóvenes, en cuanto a nicho fundamental y el realizado. Fundamental, pues todas las condiciones, incluso aquí habla factores abióticos favorables para una especie. Estamos hablando de esta araña. El hábitat de espacio geográfico al cual la especie puede acceder, su área de distribución, nada más sería el nicho realizado donde interacciona, ¿no? Donde está bajo competencia. Factores bióticos, presas, bueno, sería aquí, son todas las variables que ocupa el nicho. Presas, competidores, depredadores, factores ambientales, el espacio, todo esto sería su nicho, pero que realmente donde se desenvuelve es esta especie. El ejemplo, si lo vemos a macro, por decir nosotros como mexicanos, ¿no? Nuestro nicho fundamental, a lo mejor todo el país, toda la república, ¿no? Pero realmente, o si lo vemos a nivel estado, todo nuestro estado sería nuestro nicho fundamental, ¿no? Pero realmente el nicho realizado, pues es ahí en nuestro pueblo, si lo vemos así, ¿no? Y bueno, aquí pues también está esto de las especies, solapamiento de nichos, ¿no? La especie A, aquí tenemos una variable, aquí a lo mejor otra, y esto es realmente lo que ocupa esta especie. Aquí hay un solapamiento con la especie B, con la C, y representado con un diagrama, pues está aquí. A lo mejor para esta especie su nicho es este, pero hay solapamiento con el B y este con el C. Y lo mismo aquí, especie A, B y C, hay solapamientos de nichos. Más creo que no hay otra. Es lo mismo, nada más lo puse para las preguntas. 3 factores que se asocian con la consistencia de especies, ya lo mencioné. Aquí, este es el personaje Hutchinson. Entonces, nicho ecológico, todas las variables físicas y biológicas que afectan el buen funcionamiento de un organismo. Y aquí, pues, solamente se están graficando 2 especies y su rango de alguna variable. Y bueno, nicho solapado. Y lo mismo aquí, con un árbol, su nicho fundamental, pues es todo, pero ya lo que en donde se desarrolla está delimitado por recursos, factores ambientales, factores bióticos y factores antrópicos. Es un nicho realizado o real. 11. A ver, vamos con el 11, por favor. Yuritsi y Delia. Adelante. ¿Sí? ¿Ya se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, el tema 13.11 es de la competencia puede influir sobre la selección natural. Bueno, los patrones de reparto o división de los recursos tienen ciertas funciones. Ejemplos de estos son, por ejemplo, son el patrón de selección de semillas de ciertas especies de aves que ahorita vamos a ver,
o elegir los recursos que estén dentro de un cierto rango de temperatura o de altitud, o como lo que veíamos de recursos que estén en la zona superior o en la inferior o en la intermedia de árboles. Entonces, pues estos patrones de reparto son resultados de adaptaciones fisiológicas, morfológicas y también etológicas, conductuales. Lo que van a hacer es que van a afectar o reducir la competencia, van a adaptar a los organismos al medio y van a cambiar posiblemente la manera en la que los organismos adquieren los recursos. Aquí tenemos dos especies de aves, especie A y especie B, con su distribución del tamaño de la semilla en el eje X y de la cantidad ingerida en el eje Y. En la gráfica, bueno, voy a quitar esto para que se vea mejor. Está bien, se ve bien. Bueno, la especie A elige semillas con un tamaño más pequeño que el de la especie B, pero pues aún así hay un notable solapamiento y esto va a causar que se favorezcan las especies, bueno, los organismos que eligen las semillas con tamaños muy pequeños o muy grandes, y los que están en el centro pues se van a tener que adaptar o bueno, se van a ver desfavorecidos ante esa situación. En cambio, en la gráfica de abajo pues hay un solapamiento menor, por lo que los organismos puede que coexistan, como lo mencionaba ahorita, y pues no hay una competencia tan marcada. Creo que era todo, profa, de mi parte. Sí, a ver, ahí es lo último. Cuando estas dos especies se diversifican, en el primero pues deben de ser especies, ¿no? Tamaño de semilla más pequeña y más grande, pues va a haber unos individuos con un pico chico y un pico grande, ¿no? Finalmente estas dos especies se van a diversificar y va a haber una variedad, aquí lo vemos en el B, ¿no? El solapamiento es más pequeño, entonces va a haber una variedad de tamaños de pico para las semillas seleccionadas, ¿no? Aquí al final, y lo vimos casi en la primera unidad, recuerdan de los pinzones, cuando se favorece, por decir, a una parte de la población, recuerdan que se llama selección direccional, ¿recuerdan? Y esta selección direccional pues es la que permite que la competencia interespecífica se reduzca, como usted lo mencionó, hay menos competencia en el inciso B, o en el diagrama B. Muy bien. Dice, promoviendo la coexistencia de estas dos especies. Muy bien. ¿Sí le puedes cambiar, Carlita, por favor? Ya. Ah, bueno. Bueno, las diferencias entre las especies se deben principalmente a tres causas. La primera es la adaptación y evolución, que básicamente es lo que explicó mi compañera sobre que la competencia entre dos especies puede favorecer a ambas y que además resulta en una divergencia del alimento seleccionado y variedad de picos en el caso de las aves, ocasionando que éstas coexistan y pues que las diferencias entre estas especies se relacionen también con la adaptación para la aptitud de explotar cierto ambiente o rango de recursos independientes de la competencia. La siguiente causa es la de los fantasmas del pasado de la competencia, que es una teoría más bien formulada por el ecólogo Joseph Connell, la llamó así fantasmas del pasado de la competencia, y que habla sobre que las diferencias en las especies han evolucionado durante tanto tiempo y del que además se tiene muy poca información como para relacionar a los recursos y competidores potenciales que pudieron haber influido en los procesos de selección. Y la tercera causa es la de que las subpoblaciones se enfrentan a diferentes ambientes competitivos. Y pues bueno, para explicar este punto, nos vamos a basar en las evidencias encontradas para el sustento de esta teoría
y donde se fueron examinadas diferencias en características de subpoblaciones de una misma especie que se enfrentaba a diferentes ambientes competitivos. En este caso, la de los pinzones de Darwin en la isla Galápagos. Bueno, la primer subespecie, que era el pinzón mediano del suelo, Geospisa fortis, era alopátrico, es decir, que vivía aislado en la isla de Dafne Mayor, y una subespecie, que era el pinzón pequeño de tierra, Geospisa fuliginosa, igual alopátrico, pero ahora en la isla Los Hermanos. Ambas subpoblaciones presentaron tamaños de picos similares, pero superpuestos, como podemos ver en las gráficas, más o menos en el rango de los 8.5 a 9.5 centímetros en cuanto a la profundidad del pico. En cambio, en una tercera isla, la isla de Santa Cruz, estas dos subespecies vivían juntas, eran simpátricas, y el tamaño del pico del pinzón mediano del suelo resultó ser mucho más profundo, llegando a alcanzar hasta los 15 centímetros, que el de los pinzones medianos del suelo de la isla Dafne Mayor, que solamente alcanzaba los 12. Y Sí, adelante. ¿sí me escucha, profe? Ya se cortó. A ver, otra vez. Creo que ya. Sí, bueno, decía que igualmente en el tamaño del pico del pinzón pequeño de tierra en la isla de Santa Cruz resultó ser significativamente más pequeño, teniendo una profundidad mínima de hasta 6 centímetros en comparación con los pinzones pequeños que habitaban en la isla de Los Hermanos, que tenían una profundidad del pico mínima de 6.5 centímetros. En este ejemplo, podemos observar que gracias a la competencia por el alimento, la selección favoreció tanto a los pinzones medianos del suelo con picos más largos y que además podían alimentarse de semillas más grandes, como a los pinzones pequeños de tierra que se alimentan de semillas más pequeñas, teniendo como resultado un cambio en los nichos de alimentación entre ambas especies. En pocas palabras, las especies cuyos nichos se superponen pueden evolucionar por selección natural para tener nichos más diferentes, lo que resulta en una partición de recursos. Y cuando estos cambios tienen lugar en las características morfológicas, conductuales y fisiológicas de las especies, se dice que ha habido un desplazamiento de caracteres, que es lo que podemos observar en la gráfica de donde conviven estas dos subespecies en la isla de Santa Cruz, donde el pinzón mediano tiene un rango de profundidad de pico de 9 a 15 centímetros, cuando en la isla de Dafne tenía uno de 8 a 12, y en el pinzón pequeño un rango de 6 a 8.5 centímetros, mientras que en la isla de Los Hermanos tenía uno de 7.5 a 9.7, quedando así desplazado el carácter, digamos, entre el rango de 8.5 a 9 centímetros, y pues estas especies, quiere decir que estas especies se diferenciaron más entre ellas para poder tener un mejor aprovechamiento de recursos y llegar a la coexistencia. Ajá. A ver, nada más ahí el pico, son milímetros, que 15 centímetros, imagínense, son más grandes que el pájaro. Bueno, sí, milímetros, es que no decía muy bien en el libro, pero No lo menciona. Sí, era milímetros. Sí, también ahí recuerdan en el documental que menciona que son especies de sensontles, pero más bien son parecidos a especies de gorriones, lo que nosotros llamamos gorriones, ¿no? No es tanto sensontles. Bueno, voy a investigar esto, si los pinzones son los mismos que los gorriones. Y bueno, aquí lo que usted explicó es lo que se llama diferenciación de nichos y el desplazamiento de caracteres, ¿no? En cuanto a, ahí es una adaptación morfológica en el tamaño de la profundidad del pico, ¿no? Y por ahí hay documentales donde, si ustedes ven esto hay viajes ahí a la isla Galápagos, donde dice que se está viendo desplazamiento de caracteres, el cambio morfológico en cuanto al alimento, ¿no? Sabemos que el turismo pues lleva mucha chatarra y muchos animalitos de estos pinzones están viendo que se está modificando el tamaño del pico por el tipo de alimento que llevan los turistas. Entonces ahí se puede ver esta
evolución o cambio más rápido de estas especies, ¿no? Muy bien, Delia. Bueno, sí, no menciona ahí que si son milímetros, pero sí, son milímetros. Gracias, muy bien. A ver. Entonces aquí, desplazamiento de caracteres o selección direccional. Y ambos. A ver, vamos con Leopoldo, ¿sí está? Leopoldo. Leopoldo 1, le tocó chiquito su tema. Bueno, Leopoldo viene X. Bien, voy a regresar a la presentación. Quiero terminar este tema, chicos, porque ya casi estamos al final de mes. Ya casi huele a vacaciones de Navidad. Bien, el punto 12 dice es la competencia. No únicamente dice la competencia interespecífica incluye factores bióticos, aquí lo vemos, no la competencia por recursos limitantes entre individuos de diferentes especies, sino también incluye el factor biótico. Por aquí, bueno, hace primero referencia a la demostración de la competencia interespecífica en el laboratorio, pues va a ser muy diferente a una en campo, ¿no? E incluso en la de campo, pues no es 100% real, por ahí en lo que comentaron sus compañeros, sobre todo en esa especie que se distribuye de que es tipa mexicana, ¿no? Donde se le quita la competencia, pues en la naturaleza, pues no. Primero, entonces dice, es diferente en cambio el laboratorio, esta última porque implica considerar, pues, las condiciones naturales, ¿no? Que se tienen en campo. Primero, en caso de laboratorio se tiene poco control sobre el ambiente, solamente pues algunas variables que consideramos que son las que afectan. También existen dificultades para saber si las poblaciones están en una capacidad de carga o por debajo de esta. Se carece de conocimiento completo de las necesidades del ciclo de vida de una especie, las diferencias entre cada especie. Y en cuanto a la experimentación, lo más común se refiere al desplazamiento, en el cual vamos a eliminar los competidores potenciales y se va a estudiar el resto de las especies. Aunque los experimentos podrían parecer directos y mostrar las influencias competitivas, la eliminación de individuos puede tener efectos directos e indirectos sobre el ambiente que no son previstos o comprendidos y que pueden influir en la respuesta de las especies que quedan, ¿no? Ejemplo, cuando se eliminan plantas vecinas de una zona, puede aumentar la luz que alcanza la superficie del suelo, la temperatura, menor humedad, y el resultado puede ser, la reducción de la humedad del suelo, el aumento de tasa de descomposición, posiblemente de materia, influyendo en la abundancia de recursos subterráneos. Por lo tanto, la competencia interespecífica es una interacción compleja entre dos especies que rara vez afecta a un único recurso limitante, ¿no? Por ejemplo, si se elimina un competidor, por decir, de alguna especie, posiblemente afecte a otros. La interacción entre especies comprende una variedad de factores ambientales que influyen directamente en la sobrevivencia, el crecimiento, la reproducción, y también estos factores van a variar en el tiempo y en el espacio. Por ahí recordemos en el ejemplo que se mencionó en África, ¿no? Donde una especie, ahí es la temporalidad de las lluvias, ¿no? Es más abundante en época de lluvias y otra es más abundante en época de sequía, entonces cambia ahí la competencia. El resultado de la competencia entre dos especies por un recurso específico bajo un conjunto de condiciones ambientales como la temperatura, la salinidad, el pH, puede diferir marcadamente el resultado bajo un conjunto diferente de condiciones ambientales. Es decir, aquí cada especie pues va, ya lo vimos, requiere, tiene diferentes requerimientos, ¿no? Y posiblemente ni se dé tanto la competencia, ¿no?
por último, les comentaba muy poquito, la competencia es solamente una de la variedad de interacciones que ocurren entre especies, interacciones que en última instancia influyen en la dinámica de una población y en la estructura de una comunidad. Pues aquí termina, jóvenes, no trae más, únicamente esto, pues estudiar en laboratorio la competencia interespecífica es muy complejo, no se toman en cuenta todas las variables del ambiente. Bien, cuestiones de ecología. Por ahí alguien, ¿quién me tocó? Cuestiones de ecología, Ezequiel, Abner y Mariana, perfil de investigadores. ¿Sí están? Buenos días, maestra. Buenos días, adelante. A ver, permítame. No puedo compartir mi presentación, no sé, pensé que vamos a alcanzar. ¿No podemos empezar la siguiente clase, maestra? No, porque ya quiero terminar y sobran 10 minutos. A ver, perfil de investigadores, Mariana. Mariana, ¿se encuentra? En otra clase, no la veo. Karina, Iván, no entró. Muy bien. Vamos a ver perfil de investigadores, jóvenes. Disculpen, pero ya quiero terminar el tema. Estoy poniéndome mucho. Bien. El perfil de investigadores aquí es de, ¿cómo se llama la investigadora? Catherine Suding, del Departamento de Ecología de la Universidad de Irvine, California. Aquí, bueno, su investigación primero trata de las perturbaciones naturales. Ahí el ejemplo pues son los montículos que forman algunas especies de mamíferos, ¿no? Al excavar sus madrigueras sacan la tierra y forman estos pequeños montículos, ¿no? Primero, introducción, habla de las perturbaciones naturales, por ahí ya vimos los incendios, las inundaciones, las sequías, otras condiciones climáticas extremas generalmente producen la destrucción parcial o total, ¿no? De las comunidades vegetales dentro de un área. Con la alteración de estos ambientes, las perturbaciones pueden influir en las tasas relativas del establecimiento, el crecimiento, la sobrevivencia de plantas, también influyen los resultados de esta competencia interespecífica. Las perturbaciones naturales pueden alterar la composición de las comunidades, favoreciendo a algunas especies y reduciendo a otras, ¿no? El objetivo de esta investigación fue examinar cómo influyen las perturbaciones en la competencia entre las comunidades vegetales aquí en los ecosistemas de pradera de Norteamérica. Metodología, primero uno de ellos se hizo parcelas demostrativas donde quitó individuos dominantes, competitivos y bueno, se reduce la densidad vegetal. Ejemplo, aquí en las praderas de herbáceas, aquí los pequeños montículos de suelo de 10 a 70 centímetros de diámetro son creados por pequeños mamíferos que tienen un impacto significativo sobre el ambiente biótico y abiótico que circunda la abertura de la madriguera. Si nos dice, también influyen la compactación del suelo, la humedad del suelo en el área del montículo, ¿no? Esta investigadora llevó a cabo una serie de experimentos en el ecosistema de estas praderas, en el área de vida libre de Rest Haven, en Castalia, Ohio. Desarrolló un experimento para separar los efectos de la reducción de la competencia, eliminación de vegetales y los cambios en el ambiente biótico formado por estos montículos sobre la competencia de estas especies, ¿no? Las especies fueron Andropodon gerardi, pasto, Coreopsis tripteris también y Rativida pinnata. Serían estas tres especies.
En algunas parcelas de suelo, los tratamientos que llevó a cabo fueron estos. A ver, aquí. Dice, en algunas parcelas el suelo permaneció sin perturbaciones, es decir, sin montículos. Ahí está una parcela. En el segundo grupo de parcelas se eliminaron los montículos, similares a aquellos formados por los pequeños mamíferos. Se quitaron las plantas existentes, se pusieron a una profundidad de 15 centímetros, se eliminaron los restos de raíces, las coronas vegetales, después se ablandó el suelo. Bueno, entonces una parcela es sin montículo y otra como montículo, como estaban ahí. Después, además de los 2 tratamientos del suelo, se aplicaron 3 tratamientos de plantas vecinas. En un primer grupo se dejó la vegetación, es decir, aquí los individuos adultos. A ver, permítame. En un primer grupo se dejó la vegetación inalterada, los vecinos adultos. En un segundo grupo la vegetación se eliminó y se plantaron especies jóvenes, ¿no? Es decir, aquí, este es un tratamiento, este es otro tratamiento. En un segundo grupo de parcela la vegetación se eliminó, se dejó los plantones de especies colonizadoras llamado vecinos, ya no mencioné, perdón. Y un tercer grupo, dice, toda la vegetación se eliminó y no había vecinos. Entonces, en total, hizo la combinación de 2 tratamientos de suelo y 3 con vecinos más cercanos, dio un total de 6 tratamientos, ¿no? La combinación de montículos y vecinos, montículo y vecinos juveniles, a todo este tratamiento, le llamó tratamiento de claros. Y la combinación sin montículo pero tienen vecinos, como está la planta, se le llamó tratamiento control. Este es el control y este es el claro. Bien. Las especies evaluadas, ya los mencioné, en cada parcela se plantaron, dice, 3 individuos de la misma especie en los claros, aquí, acá también. Bueno, dando un total de 18 tratamientos, 3 especies por 2 suelos por 3 vecinos, 18. El experimento duró 2 años, se recolectaron anualmente y se estimó la tasa de crecimiento relativa, que va a ser RGR. Se utilizó el logaritmo natural de la proporción de la tasa de crecimiento relativo y de los individuos, que estuvo como en blanco, a donde se plantaron los 3 individuos medidos como con y sin vecinos, como el índice de competencia. Ahorita vemos, está muy enredado. A ver. Bueno, los resultados fueron estos. En la figura 1, aquí está figura 1, aquí los adultos sin montículo, donde no hay montículo, nada más la especie adulta. A ver, vamos a ver, el verde es Andropogon, el otro es Coreopsis azul y no es raticida, es rativida, es la rativida. Ay, bueno. A ver, crecimiento relativo de los brotes es el logaritmo natural de crecimiento relativo de los brotes, ¿no? Al final evaluó la tasa de crecimiento relativo. Y aquí lo que nos indica, esta es una media, y aquí es el mínimo y el máximo, mínimo, máximo y la media, ¿no? Vamos a ver el verde. En la figura 1 dice la diferencia de la intensidad decreciente de la competencia. Aquí se eliminaron, dice, en el primero se eliminaron los vegetales vecinos y los cambios en los factores bióticos y después la formación del montículo. Primero aquí dice se rompe la jerarquía competitiva, se puede evaluar comparando los resultados del tratamiento del control con el tratamiento del montículo y con el tratamiento de vecinos reducidos. Y aquí vemos jóvenes, por decir, aquí está evaluando el crecimiento relativo, ¿no? O vamos por colores si no podemos. Andropogon. Cuando está la planta adulta y no hay montículos, su crecimiento relativo es más bajo. Ahora de la siguiente rativida, su crecimiento es medio. Vamos aquí.
Y el otro, en esta, es más, el azul Coreopsis es más alto, podremos decir, ¿no? Ahora, cuando se plantan estas especies juveniles, ahora en el montículo, vemos aquí, por decir, Andropogon tiene mayor crecimiento. En este caso, pues casi es parecido, ¿no? Coreopsis con Rativida. Bueno, aquí. Entonces aquí cambia la competencia, ¿no? Aquí pues aumenta, del más bajo es más alto y estos casi, en esto no se ve tanta marcada la diferencia. Ahora, la comparación entre los tratamientos de control. Control son cuando están sin montículo y tienen un vecino adulto. Y de vecinos reducidos, cuando se los quitaron en la figura 2B, revela una reducción en la intensidad de competencia, pero la jerarquía competitiva observada bajo el tratamiento del control, condiciones sin montículo y vecino adulto no se alteró. Es decir, aquí podemos ver la misma, miren, adultos sin montículo es la misma en el segundo tratamiento. Pero ahora cuando se plantaron de esta misma, juveniles, no adultos, aquí juvenil sin montículo, aquí aumenta, aquí es la misma, sigue siendo la misma competencia, ¿no? Más competitivo es esta especie. Ahora, en la figura 2C, el tratamiento con montículo, adulto con montículo, se cambió las aptitudes competitivas a las 3 especies, disminuyendo el efecto competitivo de los vegetales vecinos sobre Andropogon. Bueno, vemos aquí, lo mismo, el montículo se comporta igual, pero aquí cuando ya se cambia a un adulto con montículo, vemos es más competitivo Andropogon y menos competitivo este azul, que es el Coreopsis, y el que sigue presentando una competencia intermedia, pues es esta, el color magenta, es Rativida, es la misma, ¿no? Conclusiones, pues los resultados muestran primero que la eliminación de los individuos competitivos, muy competitivos, que existen en esta pradera, ejemplo, en el tratamiento con control, donde está sin montículo y un vecino adulto, después de la creación de los montículos y los vecinos juveniles, que aquí simuló las condiciones de los montículos que hacen los mamíferos, es el resultado en los cambios abióticos, sobre todo dicen la compactación, la menor humedad que se asocian en estos montículos, más que los cambios, o sea, más que la competencia de las mismas especies, ¿no? Entonces aquí quien determina la competencia, pues son la compactación del suelo, aunque existiría, bueno, en tanto en la cresta del montículo no hay tanta compactación, sino sería abajo, ¿no? Y en la cresta del montículo pues habría menos humedad que abajo del montículo. Y pues nada más menciona al final que este trabajo ha proporcionado evidencias de las interacciones de los factores bióticos y abióticos. Chicos, ya son las 12, se me pasó. Y aquí... Maestra, creo que dejaron un mensaje en el chat. A ver, permítame, es que no... ¿Qué mensaje? A ver. Profesora, mi internet es muy malo y me saca cada rato de la clase, Leopoldo. Ah, Leopoldo, la próxima clase, no se preocupe. Próxima clase, cuestiones de ecología, es muy rápido. Bien, chicos, gracias. Me pasé 4 minutos, disculpen.